Fónica con Miguel Ponce, coordinador de la Comisión de Economía de la Convención de la Unión Cívica Radical. Miguel, muy buen día. ¿Cómo le va? Qué alegría escucharte de nuevo, viejo, ¿eh? Alegría Bu- estar en contacto, sobre todo con la diferencia horaria que tenemos y la diferencia de temperaturas. Ustedes les ha tocado ya un día templado en el marco del frío. Yo estoy aquí con 30 grados en Barcelona. Bueno, estamos en una diferencia abismal, Miguel. Bueno, acá te habla Martín, lo tengo a Fernando, a Diego, a Jonathan, que te damos la No falta bienvenida. nadie, va. No, No estamos falta nadie. todos. Estamos el último que apague la luz, Miguel. Bueno, Sí, sí, señor. Miguel, quizás viste que Sí, cuando uno está en otro lado sí, y le llegan quizás más limpio lo que son noticias, información, puede palpar correctísimo. de otra manera la realidad de otro lugar. En este caso, con otro lugar me refiero a nuestro país, a la Sí. Argentina. Y estamos muy cerca de votar. Hoy es lunes 15 de julio. Así es. Ya el 11 de agosto tenemos que ir a poner el voto por primera vez, una de tantas aquí Ujú, en ujú, la Argentina en este 2019. ¿Cómo ujú. estás viendo, qué análisis haces de lo que está sucediendo en la política argentina, con esta polarización, si se quiere, con esta nueva grieta en cuanto a las palabras violentas que se utilizan de parte de Cambiemos, de parte Sí, sí, del sí, sí. kirchnerismo? Sí. Mira, primero yo estoy muy involucrado porque hasta hace 48 horas, 72 horas era candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Sí. ¿no es cierto? En una de las listas que debería haber protagonizado la única paso en serio en la Ciudad de Buenos Aires, porque todas las demás listas, o sea, estamos hablando de la interna de consenso federal, todas las demás listas arreglaron su candidato a jefe de gobierno, su lista de diputados nacionales, su lista de senadores nacionales, su lista de diputados locales y su de excomuneros. Nosotros habíamos planteado una alternativa que era la lista progresista para enfrentar a lo que sería el oficialismo. En mi caso, a nivel jefe de gobierno, me tocaba pelear con Tombolini, ¿no es cierto?, hacer la interna en Tombolini, y iba a ser la única paso de un espacio en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ganamos todas las instancias judiciales, excepto la última, que fue la Cámara Nacional Electoral, que resolvió no impugnar e invalidar nuestras listas de la ciudad, es decir, yo o los diputados de la Ciudad de Buenos Aires, sino que imposibilitó, invalidó la lista que encabezaba a Julio Bárbaro como senador y llevaba a Gretel Ledo como segunda senadora, y la lista que llevaba a Campolongo como primer diputado y a Mabel Bianco como segunda diputada. Es decir, nosotros teníamos un acuerdo dentro de ese espacio amplio y plural que iba desde radicales, socialistas, la gente del GEN de Margarita Stolbizer, el peronismo de Urtubey, el peronismo más vinculado a los sindicalistas, los históricos, etcétera. Es decir, habíamos logrado en una lista conformar posiblemente lo que Labaña quería o nos había dicho que quería para la alternativa nacional. Del otro lado al frente estaban, bueno, parientes, amigos, esposas, empleados, y bueno, y quedó finalmente por la voluntad, yo diría, del propio Labaña, ratificada en este caso por la Justicia Electoral Nacional, que se nos proscribe, y nosotros teníamos el acuerdo de que si proscribían las listas locales, y quedaban vigentes las nacionales, no nos íbamos a presentar solidariamente. Si al revés, o como terminó ocurriendo, nos proscriben las listas nacionales, los locales que estamos habilitados no nos presentaríamos solidariamente con lo ocurrido con lo nacional. Bueno, este es el tema. Está claro que el consenso ha terminado siendo un consenso familiar, para llevarlo al grotesco, y que esto paradójicamente desde un pariente se perjudica a otro pariente, porque yo creo que claramente las posibilidades de Roberto y se han deteriorado mucho. De hecho, todos los diarios de este fin de semana analizan que lo que ha crecido paradójicamente es la polarización. Y esto tiene que ver con actitudes, con modelos, con formas y procederes, porque no basta decir estamos contra la grieta, no basta decir queremos superar la grieta.
Lo que no podemos hacer es utilizar los mismos argumentos y los mismos métodos Claro. que ambos lados de la grieta utilizan. Subieron un Roberto nivel más, si Lavagna se dijo, quiere. claro, es más de lo mismo. Entonces, Roberto Lavagna ratifica que él tiene derecho y voluntad de que yo no lo acompañe como candidato a jefe de gobierno a partir de decir, ¿por qué si el PRO y sus amigos pueden ellos arbitrariamente elegir en cada distrito quién es la lista oficial y dejar afuera a las que ellos entienden que no son? ¿Por qué si en la interna de los K hubo también la cantidad de heridos que hubo, porque obviamente la conducción del sector resolvió oficializar determinadas listas y otras no? Él dice, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? Y lógicamente, Roberto, no podés hacer lo mismo porque decimos que somos distintos, que venimos a cambiar lo que debe ser cambiado, los códigos de valores que planteamos debieran diferenciarse de los que hoy están aplicando ambos sectores de la grieta. Esto desde lo particularmente sectorial de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos una inmensa cantidad de diputados, de senadores provinciales y nacionales, de concejales, de candidato a intendente, inclusive en la propia provincia de Buenos Aires, digo Cachi Gutiérrez para traer un nombre conocido, ¿no es cierto?, que integran nuestro espacio y por lo tanto nosotros no nos vamos del espacio nacional dando un portazo. En algunos distritos, como en la ciudad de Buenos Aires, o en la conducción, en la cúpula de lo que es la primera línea de la provincia de Buenos Aires, con el destrato a Margarita Stolbizer, se notan esta crisis que no se ha podido superar tampoco en este tercer sector y que creo que lo ha perjudicado a Roberto de manera tal de que hoy por hoy se dice, y todos los medios lo reflejan, de que la grieta se ha acentuado y que se achica cada vez más el espacio para una tercera alternativa. Ahora, y esto es lamentable. Adelante. Ahora, Miguel, yo la lectura que hice, ni bien empecé a escuchar esta nueva modalidad de campaña de Cambiemos, Sí. de utilizar el insulto para marcar bien claro al enemigo, y como decís vos, marco un enemigo solo, los demás para mí no existen. Claro. Yo siento que están perdiendo. O sea, a mí me da esa imagen de que Cambiemos está perdiendo, entonces se juega el todo o nada. Mi enemigo es este y lo voy a intentar aniquilar desde la palabra. Bueno. Yo tengo encuestas, ustedes también. En todas las encuestas hoy está, lógicamente, el presidente de la Nación en segundo lugar. En todas. En algunas, como la que me acaba de llegar hace muy pocas horas, ustedes seguramente ya la tienen en su poder, el triunfo de la fórmula Fernández-Fernández sería en primera vuelta y habría más de 14 puntos en estos momentos de diferencia. Esto es muy fuerte. Yo comprendo que entonces el duranbaroísmo, diríamos, y el Chico Peña hayan dicho, señores, vamos con todo a plantear que, bueno, somos nosotros o ellos, la grieta, tenemos que evitar tener fugas por el lado Lavagna y por eso lo que nos ocurre a nosotros y por eso el deterioro que tiene hoy la candidatura de Lavagna. Tenemos que evitar que haya fuga por el lado Espert, tenemos que evitar que haya fugas por, bueno, los diversos lugares por donde podrían tener fugas, y plantean solamente los únicos que pueden ganarle a Fernández somos nosotros, y entonces, muchachos, vengan todos para acá, la búsqueda del denominado voto útil, ¿no es cierto? El problema es que, como bien vos decís, esto no solo perjudica, diríamos, al proceso democrático. Digo, ¿para qué se hacen las pasos y después no se ejecutan, ¿no es cierto? Hay que replantearnos todo, sino que además perjudica las posibilidades futuras de gobernabilidad de cualquier gobierno que triunfe, porque si hemos hecho eje no en ir acercándonos y limando los costados de la grieta para intentar un encuentro que posibilite fórmulas y planteos y políticas de Estado en el mediano y el largo, si la gravedad de la crisis no nos hace ver que de esta no se sale si no hay un acuerdo político, económico y social donde tengamos que estar todos, si no nos damos cuenta de que el default y un estallido social están en el horizonte de la política nacional, gane quien gane, bueno, es que no hemos aprendido nada y lo que estamos haciendo es echar nafta en una llamarada o en un fuego que nos puede llevar a todos a esa hoguera.
Y esto es preocupante porque marca el grado de, diríamos, irresponsabilidad de muchos sectores que no están visualizando, insisto, que todo tiempo futuro, post elecciones, es de una dureza y de una gravedad que me parece no se está teniendo conciencia. Miguel, buen día. Fernando Pardo, y le quiero hacer una pregunta dividida en dos partes. La primera, cuando fue la convención radical, no hace mucho tiempo, observábamos cómo de 10 personas que le preguntaron, 9 estaban en contra, convencionales estos, no barra, digamos, sino convencionales. 9 estaban en contra de continuar con esta sociedad dentro de Cambiemos y la criticaban con argumentos y con dureza. Luego, cuando nos enteramos de la votación, ganó por tremenda mayoría el hecho de seguir dentro de Cambiemos. Esta primera parte que le pediría una reflexión. Y la segunda parte de la pregunta es... todo está apuntando en las encuestas que se están conociendo hasta ahora, aunque sabemos que las encuestas fallan bastante, lo hemos visto en las últimas elecciones, que todo se encamina hacia un triunfo de la fórmula Fernández-Fernández. ¿Esto no implica un golpe de knockout a la UCR, el ir pegados con Cambiemos y volver a perder otra elección siendo la cola del ratón? Dos tremendas preguntas hecho. Te felicito primero. Vamos a uno por uno. En la convención, lo que vos señalás es muy claro, con una diferencia que, a ver, ni muy ni tan. Primer asunto, que es verdad que el 90% de los discursos fueron de una dureza inusitada, posiblemente, y que lógicamente si uno escuchaba los discursos, dice, acaban a votar por irse de Cambiemos. Entonces se llamaba Cambiemos, ¿sí? Muy bien. De hecho, mi discurso, hasta ese momento, hasta que terminé de hablar, había sido el más duro, pero luego vino Cornejo, que lo trató de chantajista al presidente de la Nación. Sí, señor. Recordarás. Lo recuerdo, Hizo un discurso durísimo. Solamente hubo 2 discursos a favor de la continuidad y con una posición que inclusive ameritaría sanciones, en un caso en particular. Los 2 discursos que apoyaron, o sea, que estuvieron en violento amarillismo, yo diría fueron el del ex intendente, porque no era jefe de gobierno en ese momento, sino intendente, Facundo Suárez Lastra, diputado nacional hoy por la Ciudad de Buenos Aires, y enfrentando a la Unión Cívica Radical en su momento, cuando fue electo, ¿no es cierto? Y el segundo, el de Karina Banfi, de la provincia de Buenos Aires, que se permitió la brutalidad política e ideológica que implica en el lugar, porque estábamos en Parque Norte, donde Raúl Alfonsín dio su discurso posiblemente más meduloso y estratégico para los tiempos que vienen de la Unión Cívica Radical. Ella se dio el lujo de ofender la memoria de Arturo Illia y de Raúl Alfonsín al sumarse al coro de los que desde el gobierno hablan de los 70 años de fracaso. En esos 70 años de fracaso incluyó el gobierno de Arturo Illia y el de Raúl Alfonsín, entre otros. Bueno, esto fue lo único amarillo que hubo en los oradores, ¿no es cierto? Sí. Todos los demás discursos, incluido el del presidente del partido, fueron de una dureza que lógicamente podría a cualquier distraído que no supiera cómo venía el poroteo haber pensado de que la convención iba a salir diciendo, señores, se acabó la etapa de Cambiemos ya fue, como lo dijimos todos los que hablamos, la gran mayoría que hablamos. Bueno, en la votación, obviamente los números no son lo que son. Yo estaba saliendo al aire en ese momento en la sala de periodistas y veo que van a votar cuando el presidente de la convención se había retirado porque no permitían continuar la lista de oradores. En ese marco, en 10 segundos, levantan las manos, mano alzada, y dice, sí, el resultado fue tanto. No sé si nos entendemos de qué se habla. Sí. Esos números son absolutamente ficticios y cualquiera que haya estado allí lo sabe. Para que se den cuenta de una idea.
que creo que dijeron que votaron 17, 18 por la ida en contra, ¿no es cierto? Hubo el fin de semana previo una declaración firmada por más de 70 convencionales nacionales encabezado por el propio presidente de la convención. Yo firmé eso. Es decir, por de pronto, de mínima, había 70 votos por el planteo más duro, ¿no es cierto? Me hace acordar a la elección en la AFA, Miguel. Pero, el 38-38, ¿no? Absolutamente. Todo, cualquiera sabe. Luego, lógicamente, como suele decir la canción, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Esta otra historia es la que todos los que estuvimos allí la conocemos y la sabemos. Nosotros no decimos que ganamos. Lo que decimos es que los números no son esos, y que eso es una truchada, una fantochada, como ha quedado demostrado. Insisto, en la Unión Cívica Radical nadie se chupa el dedo y todo el mundo sabe lo que ocurrió allí. Por eso es que nosotros seguimos con el mismo planteo con el que veníamos antes, digo, con Ricardo, con Casella, con Federico Estorani, con el mismo Sapien, el planteo de intentar precisamente salir, generar una alternativa que permitiera no tener que elegir entre el fracaso del pasado y el fracaso del presente. Ese era el objetivo, y en eso seguimos y en eso continuamos, y por eso es que la situación se sigue dando en la misma línea, aunque con los errores de conducción que quienes plantearon esto a nivel nacional, para poner nombre y apellido, ¿no es cierto?, lo que hoy encarna la fórmula Labaña-Urtubey, con los errores que han minimizado una posibilidad cierta, nosotros no nos vamos a desviar de ese objetivo, porque seguimos creyendo que es necesario construir una alternativa que nos permita superar la grieta, y estamos dispuestos a todos los sacrificios en esa dirección. Para nosotros lo importante no son los cargos. A ver, yo he renunciado a ser candidato a jefe de gobierno cuando estoy habilitado por la justicia hasta ahora. Claro. Sigo estando habilitado por la justicia, pero nos parece que tenemos que dar, diríamos, gestos e imágenes que puedan generar ejemplos. Y los ejemplos hacia la gente, de las actitudes, los valores, es lo que nos interesa, y vamos a seguir aportando desde ese lado para superar una grieta que no nos ha permitido ni siquiera, no digo solucionar los problemas estructurales pendientes que tiene la Argentina, ni siquiera nos ha permitido enfrentarlos. Y en ese camino vamos a utilizar todo este tiempo hasta las elecciones, hablando lógicamente de contenido, hablando de agenda, hablando de programa, y no tanto hablando de nombres de candidaturas o de frentes. Miguel, buenos días, Diego Lem lo saluda. Yo también quería hacerle dos consultas por separado. Primero... Perdón, Sí. Me faltó la parte final. Sí. Contesté una sola pregunta. La otra, si cómo queda el radicalismo si hay una derrota, ¿no es cierto? Y quedar pegado a una derrota de Cambiemos. Claro. Yo creo que sí, ocurra lo que ocurra, hay una etapa del radicalismo que ha finalizado. Ocurra lo que ocurra. Que Cambiemos ya fue, no lo discute nadie. La sensación que teníamos nosotros y que tenemos nosotros es que precisamente nos planteamos el poder partidario a partir de que finalice esta etapa electoral tal cual ha resuelto la conducción nacional protagonizarla. Pero nosotros vamos por el partido, porque ya entendemos que se ha llegado a límites insostenibles y a un divorcio total entre la militancia y el sentir de la militancia y las conducciones que últimamente ha tenido el radicalismo. Entonces, vamos por el poder partidario. Este es el planteo. ¿Cómo va a quedar la lectura? Por eso queremos que se visibilicen nuestras posiciones, que son desde hace mucho tiempo muy diferentes a las que ha tenido una conducción que los 2 primeros años con Corral, el peor presidente que haya tenido en la historia de la Unión Cívica Radical, nos invisibilizó, nos hizo perder, diríamos, identidad claramente, permitió que se avanzara en situaciones que la Unión Cívica Radical en su historia hubiera tolerado, que se ofendió la memoria de Raúl Alfonsín claramente, y que se toleraron situaciones desde presidentes que digan se necesita más PRO, más Cambiemos, que es decir, más PRO y menos UCR, hasta tipos que toleraron que se intentara modificar la legislación laboral
desconociendo que somos el 14 bis, desconociendo que somos la causa de los desposeídos, y que si no hubiera estado Sapia, que es un especialista presidiendo la convención, sentándose con el exministro Triaca y demostrando la imbecilidad que se estaba pretendiendo presentar, hoy los trabajadores argentinos, con connivencia de una Unión Cívica Radical, diríamos, claudicante, hubieran estado en una situación ya de una flexibilización laboral y una precarización laboral intolerable para el planteo histórico de la Unión Cívica Radical. Ahora sí, dos consultas breves. La Dale. primera, hablando justamente del gobierno, hace varios meses viene hablando, sobre todo desde el comienzo del año, de que la mayor arma que tiene Cambiemos para esta campaña es, había dicho, primero evitar oscilaciones del dólar y también profundizar la grieta. La primera sería si cree que esto va a ser así hasta octubre, si va a seguir por este camino la campaña de Cambiemos o puede llegar a tomar otro rumbo. Y por otro lado también si habló con Marco Lavagna este fin de semana o con Tombolini, se pudo comunicar con alguno de ellos. No, voy a empezar por lo último. Bien. No, nosotros no hemos podido hablar, ni hemos llamado tampoco. Dicen ellos que están queriendo comunicarse con nosotros porque, entre comillas, los medios lo dicen así, nos consideran buenos compañeros. Yo creo que lo único que están intentando hacer es tratar de silenciar y de que minimizar los daños. Acá ha habido daños y se está pretendiendo minimizarlos. Lo entiendo, lo comprendo y hasta nos parece, diríamos, plausible que así sea, pero los daños no se pueden anular, se pueden minimizar o intentar minimizarlo o hacer el como si de que los minimizamos. Pero está hecho. Pero el daño ya está hecho y las encuestas lo están diciendo. Segundo asunto, lo de Tombolini para nosotros es, inmostrable. Digo, lo de Tombolini, no digo porque sea una mujer, pero llevando a su esposa, llevando empleados, es invotable. Tombolini es invotable. Tombolini forma parte del proyecto Rodríguez Larreta 2023, está empleado el Rodríguez Larreta en este momento, vuelve a ser funcional a Rodríguez Larreta como lo fue funcional en el momento en que le quitó votos a Martín Lustó, y ahora sacándonos de la cancha a nosotros, ¿no es cierto? Esto es obvio de que es para generar un discurso que sea muy contemplativo con el actual jefe de gobierno de la ciudad, desde ya. Esta es la situación. Con Marco es otro el cantar, porque se supone que él tendría ahora el mandato de ser el armador de lo que quede, para llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Sí. Del tiempo que falta para que se concreten las elecciones de las PASO, ¿no es cierto? Que ya aparecen desvirtuadas, ya no son las PASO que hubieran podido ser. Sí, esa interna por lo menos no va a estar. Claro, el otro elemento es el análisis económico que vos hacías referencia y político también. Lo de la grieta está claro, cada vez se va a apostar más. Bien. El tema económico está vinculado a que, el Fondo Monetario, ustedes saben, son los reales jefes de campaña del oficialismo, y son los financiadores a un costo elevadísimo para el pueblo y argentino y para su futuro, como es este nivel de endeudamiento que se ha generado insólito, el mayor stand-by en toda la historia del Fondo Monetario Internacional, hecho inclusive violando los propios reglamentos internos, forzando indicadores que de ninguna manera hubieran permitido 57.000 millones de dólares ser otorgados a la Argentina, porque los números y los índices técnicos que habilitarían esa cifra de ninguna manera dan, y por lo tanto obviamente hay espaldas como para intentar resistir esta situación. Yo creo en cambio que por las dudas que la situación de estabilidad monetaria no se mantuvieran, ha aparecido un nuevo elemento económico que me parece que se alimenta de la grieta y retroalimenta a la grieta, que es la firma del Tratado Unión Europea-Mercosur. Esto va a ser el eje
diríamos, con el que se va a pretender, ¿no es cierto?, plantear la comparación entre el modelo del pasado de aislamiento, de alineamiento con Venezuela y con Irán, versus la vuelta a la integración inteligente al mundo, firmar acuerdos de esta naturaleza, ¿no es cierto?, etcétera, cuando todos sabemos que de mínima tenemos 2 años por delante. Todavía no se ha terminado de escribir la letra chica, como lo reconoce el propio comunicado de la Cancillería Argentina antes de este fin de semana. Tenemos aquí por delante, ¿no es cierto?, un debate parlamentario en los parlamentos de todos los países que integran la Unión Europea, más los parlamentos de todos los países que integran el Mercosur. Hay que traducir esto antes a todos los idiomas de esos países, y esto lleva de mínima, de acuerdo a lo que ha dicho Malmström, la comisaria europea para los temas económicos, se lo ha dicho aquí en España, donde estoy yo, a algunos jefes de regiones muy preocupadas por el ingreso particularmente de naranja argentina y naranja brasilera. Le ha dicho: muchachos, por lo menos va a haber 1 o 2 años, y además va a haber financiamiento para reconversiones, y además vamos a hacer negociaciones para los cuales esto pueda ser el ingreso de la producción primaria argentina en contraestación, es decir, bueno, este tipo de cosas que están faltando, detalles que están faltando, pero el eje discursivo vinculado a Unión Europea-Mercosur, como lo vamos a ver en estas horas, cuando se reúna el presidente con el resto de los presidentes del Mercosur, va a ser apretar el acelerador en el tema Unión Europea-Mercosur, claro. Y en esto obviamente va a ayudar el hecho de que Evo Morales ha aplaudido el acuerdo, y que hoy se conoce que todos los grupos económicos de Bolivia le van a pedir al gobierno de su país que acelere, ¿no es cierto?, todas las tratativas y los pasos necesarios para ser miembros plenos lo antes posible y poder llegar en ese estatus al momento en que comience a estar vigente el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Yo estoy teniendo múltiples reuniones, y paradójicamente esto que allá se vende tan bien, a mí aquí he llegado a tener hasta vergüenza ajena. Claro. Mientras todos los países tienen institutos de comercio exterior que se reúnen para estas tratativas, siempre la ausente es Argentina, porque Argentina ha desmantelado las áreas de Cancillería vinculadas a las negociaciones económicas internacionales. Es una vergüenza, yo he sentido vergüenza ajena con la conducción del ICHE, la semana pasada, el Instituto per il Commercio Estero, que es el que tiene que manejar la vinculación de Italia en el marco de la Unión Europea con Argentina. Ustedes piensen que la expectativa que tienen los italianos en relación a Argentina, sabiendo el correlato que hay, ¿no es cierto?, sanguíneo, claro, entre muchos. Entonces, bueno, y la verdad uno siente vergüenza ajena, porque han desmantelado el área, sí. Y lógicamente esto lo dijimos cuando reemplazaron a Malcorra por un especialista, sí, en protocolo y ceremonial. Sí, recordamos. Bueno, Miguel, me quedo con una frase que dijiste que yo siento que no es solamente tuya, sino de una parte de la Unión Cívica Radical, de que Cambiemos ya fue, de que Cambiemos ya fue no lo discute nadie. Me quedo con eso. Por supuesto, la reitero, la ratifico y la vengo diciendo desde hace muchos meses, inclusive antes de la convención.